Amigas y amigos, bienvenidas y bienvenidos nuevamente a Por la Izquierda, transmitido todos los martes a las 9:30 de la noche a través de Ver TV Noticias y a partir de los días miércoles publicado y colgado en la página de aporrea.org. Bienvenido, Ningmer. Ahora también se cuelga en la página de Marea Socialista, www.mareasocialista.com.be, es el terminal de la página de Marea Socialista. Recuerden nuestros Twitter, ya los están viendo en pantalla, el mío es Nickmer Evans, tal como lo ven, y el de Eiber es @EiberBarreto, con H. Se pueden comunicar con nosotros, hacernos comentarios, sugerencias, reclamos, y se lo remiten a la gerencia. La gerencia somos nosotros mismos. Bien, hoy tenemos un programa dedicado a la ley habilitante que se le acaba de aprobar al presidente Nicolás Maduro este domingo 15 de marzo. Una ley habilitante que además tiene como fundamentación, como motivación, el poder legislar para defender el territorio, la soberanía económica, financiera, de nuestro país. Esta ley habilitante pues se le ha otorgado al presidente Nicolás Maduro hasta el 31 de diciembre de este año en curso 2015 para que pueda dictar medidas con rango, valor y fuerza de ley que precisamente vayan a contrarrestar las posibles sanciones a las que se enfrenta el gobierno venezolano por parte del gobierno de los Estados Unidos a través de la orden ejecutiva emanada por el presidente Barack Obama el pasado lunes. Hay un sector del país que anda reclamando el hecho de que el presidente Maduro haya utilizado la Constitución para solicitar una ley habilitante para poder desarrollar una serie en conjunto de normas a través de otras leyes derivadas de esta ley habilitante en función de la seguridad del país. Yo creo que es absurdo, por lo menos, decir el hecho de cuestionar un derecho que está en la Constitución y si tienen la mayoría de los diputados para poder lograrlo, entonces, ¿por qué no utilizar la ley habilitante? El problema no es la ley habilitante. El problema es las leyes que se vayan a derivar de esta ley habilitante. Si realmente estas leyes van a ir orientadas a la posibilidad de la defensa de la nación y qué se considera como defensa de la nación más allá de la necesidad de resguardar la seguridad interna y externa de nuestro territorio. No solamente es un problema de soberanía territorial, también es un problema de soberanía política y pareciera que fundamentalmente el asunto es de soberanía económica, Iber. Económica y financiera. Recordemos para tener el contexto que los Estados Unidos emitió esta orden ejecutiva el lunes de la semana pasada en la cual sancionaba a 7 funcionarios, 6 militares y la fiscal que acusó a Leopoldo López, pero advirtiendo que vendrá con nuevas sanciones contra funcionarios incursos en delito de corrupción pública, de corrupción administrativa notoria. Esto pues ha generado todas unas reacciones por parte del gobierno venezolano que ha llevado al presidente de nuestro mayor cuerpo legislativo nacional, llámese Asamblea Nacional de la República, al diputado Diosdado Cabello, a que el mismo domingo, en el marco de la discusión y aprobación de esta ley habilitante, el diputado Diosdado Cabello asomara de una vez una posible ley que ya él le proponía al primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, y es la ley de repatriación de capitales, sobre todo a raíz de las denuncias más recientes del Partido Social Cristiano Copey acerca de la fuga de alrededor de 350.000 millones de dólares en estos 15 años de gobierno bolivariano. ¿Qué te parece si vemos parte de las palabras del presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, tomadas del portal de La Iguana, en donde hace afirmaciones que vamos a comentar posteriormente? Nosotros vamos a proponer que en esta ley habilitante se apruebe una ley para repatriación de todos esos capitales que están fuera de Venezuela. La vamos a pedir nosotros para verle la cara, pues. ¿Quiénes son? Para verle la cara. Para ver quiénes son. Y yo les garantizo que van a conseguir más de la Cuarta República que de la Quinta República. Pero el que tenga plata, funcionario del Estado, ligado al Estado, que tenga plata allá en Estados Unidos, que tenga el valor de justificarla, porque si no, está incurriendo en hechos delictuosos con los dineros del pueblo. Bueno, ahí tenemos para muestra un tremendo botón
del plano en el que se está colocando el debate ahora acerca de la fuga delictiva de capitales. Es decir, el propio presidente de la Asamblea Nacional hace una apuesta pública a que si se indaga quiénes son los responsables de la fuga delictiva de capital, seguramente habrán más funcionarios de la Cuarta República que los de la Quinta. Es decir, ¿qué plano de desmoralización nos está colocando esta discusión a la cual nos está llevando el propio gobierno nacional, como que si el problema fuera ver cuándo hubo más acumulación delictiva de capital, si en la Cuarta República o en la Quinta República? Súmale a esto unas declaraciones previas por parte del mismo presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, que cuando hace la primera cita en relación al hecho de poder solicitar una ley para repatriación, comenta las cifras que dio COPEI, que por cierto vamos a desglosarlas un poco más adelante y vamos a ver de dónde se origina esta denuncia y realmente quiénes son los primeros que denuncian esta fuga de capitales. Cuando él habla de 350.000 millones de dólares que pueden estar ubicados, de dinero venezolano ubicado en cuentas en el extranjero, y le dice Obama que podría plantearse la posibilidad de que se haga público quiénes son los que son los poseedores de estas cuentas, pues el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello, dice, bueno, vamos 50-50. Tú te quedas con un 50% del dinero que está allá y nosotros repatriamos el otro 50%. Como si fuese una piñata, una rebatiña, como si el dinero de todos los venezolanos que se ha robado y que se ha fugado, producto de ese robo, puede tener una negociación discrecional en función de ver cuánto te quedas tú y cuánto nos quedamos nosotros. Creemos que son afirmaciones ligeras, poco elaboradas, pero sobre todo mal documentadas, porque primero no hay nadie que tenga la facultad de generar una negociación de ese tipo sobre recursos soberanos del país que fueron robados. Segundo, es difícil llegar a pedirle a los Estados Unidos que nos diga quiénes son los ladrones cuando nosotros no hemos abierto la primera investigación en relación a quiénes son los responsables de esa fuga de capitales. Por eso nosotros hemos estado hablando antes de todo esto y antes de que se generara toda esta moda de hablar de repatriación de capitales, no solamente hemos hecho la denuncia en relación con eso desde Marea Socialista, sino que además se ha planteado que antes de llegar a eso hay que hacer una auditoría pública ciudadana. Sí, vamos a ir viendo la denuncia del Partido Social Cristiano COPEI. En esta cronología que queremos hacerle para de manera didáctica y pedagógica rastrear cómo es que llega el gobierno a reconocer en la propia persona del presidente de la Asamblea Nacional que ha habido un gigantesco desfalco y que ahora la competencia es por ver cuándo se desfalcó más, si en la Cuarta República o en la Quinta República. El Partido Social Cristiano COPEI, lo tenemos tomado de primicia24.com, había señalado hace pocos días que la fuga, el desfalco a la nación rondaba los 350.000 millones de dólares, datos recopilados según este partido político de oposición, producto de sus conversaciones con el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Pero resulta que esta no ha sido la primera denuncia, sino que tiene toda una serie de antecedentes y una cronología de cómo por fin se llega a destapar esta olla que el propio gobierno ahora reconoce. Lo lamentable es la forma como se ha destapado, de esta forma tan desmoralizadora por parte de las cúpulas gubernamentales hacia las bases chavistas, que uno llega a preguntarse, bueno, para un gobierno que se defiende así, ¿para qué necesita una oposición? Los copellanos demuestran una gran debilidad y fragilidad para el acceso a la información y para poder obtener de primera mano la información con fuentes fidedignas la información. Tiene que citar, después de darse un gustoso viaje por Estados Unidos para saber a través de terceros, de cuartos y de quintos, una cifra que ya tenía precedentes en relación con las citas que se habían hecho producto de fuentes obtenidas del mismo Banco Central de Venezuela. Por eso vamos a colocar en la portada dinero de la revista Dinero de septiembre del año 2014. Esta revista Dinero es la denuncia más reciente, seriamente planteada
antes de esta denuncia política del Partido Social Cristiano COPEI. Esta es la revista del mes de septiembre del año 2014, en la cual pues, se dedica a desbrozar el tema de la corrupción y del desfalco de la nación a través de la fuga de capitales. Número, revista, en la cual, por cierto, se hace mención a la investigación de Marea Socialista. Lo interesante de esta revista es que una firma como Ecoanalítica y su directora, Asdrúbal Olivero, de quien no se puede sospechar que sea de Marea Socialista precisamente, pues llega a la conclusión, analizando la balanza de pago, de que en el país se desfalcaron entre el 2002 y el 2013 alrededor de 179 mil millones de dólares. Esta es la denuncia más inmediatamente precedente a la de COPEI, que es de septiembre del 2014. Vamos a continuar, Pinky, hacia atrás, para ver que en ese mismo mes de septiembre ya había hecho la denuncia Marea Socialista a través de un documento que además lo presentó en un foro y en una rueda de prensa, un documento que se titula Sinfonía de un desfalco a la nación, tocata y fuga de capitales. Marea Socialista, con fuentes del Banco Central de Venezuela, hace esta investigación y llega a la conclusión de que en el país se desfalcaron entre el año 2003 y 2013 más de 200.000 millones de dólares. Ahí tenemos otra cifra de un trabajo de investigación junto con el de Ecoanalítica. Precisemos las cifras. Si sumamos a Fonden y la sospecha de fuga de capitales a través de Fonden, los desvíos del Fonden, el estudio de Marea arroja que son 312.000 millones de dólares. Si descontamos Fonden, las cifras son 259.000 millones desde 1999 hasta el 2013, finales de 2013. Si restamos y solamente contamos el periodo de control de cambio, que es desde el año 2003, o sea, 12 años de control de cambio, estamos hablando de 205.000 millones de dólares. Usted tiene para escoger. Si usted quiere descontar, si usted quiere solamente sumarlo desde un periodo específico en relación con el control de cambio. Ahora, la realidad es que se ha determinado claramente la categoría de fuga de capitales, que es distinto a un desfalco directo. Y explico lo siguiente. Fuga de capitales es el desvío que se hace de asignación de divisas por parte del Estado que no logran el objetivo para los que fueron asignados. Le di 100 millones de dólares para importar atunes y resulta ser que eso lo obtuvo quien lo solicitó, pero nunca se importaron los atunes, ni siquiera escombros. O puede ser que escombros, pero al final parte de ese dinero terminó desviándose hacia una cuenta en el exterior o quizás debajo del colchón de algunos. En todo caso, este cálculo es un cálculo de divisas que salieron del país y se colocaron en bancos fuera de la nación. O sea, que puede ser incluso el volumen mucho mayor de divisas, pero lo que por lo menos hay una posibilidad de auditar, de calcular y de aproximarnos para poder determinar los responsables es la cifra de 259.000 millones de dólares, en donde, por cierto, esa asignación de divisas no solamente es exclusivamente del sector privado, también es del sector público. Sí, y ahí está involucrado tanto las divisas asignadas a través de la Comisión Administradora de Divisas, CADIVI, como a través del sistema de transacción en títulos de moneda extranjera SIDBE. Pero continuemos retrocediendo. Ya vimos que en septiembre Ecoanalítica y en la revista Dinero se hace mención a la investigación de Ecoanalítica de Marea Socialista. Marea Socialista un mes antes ya había publicado su investigación, pero un mes antes, ahora en agosto del 2014, ya Luis Enrique Gabasud, investigador del colectivo Punta de Lanza, Batalla Social, ya había presentado una investigación sobre la verdad de las empresas de maletín. Todas estas investigaciones, como usted lo está viendo en las capturas de pantalla, están disponibles en Aporrea. En esta investigación, ya Luis Enrique Gabasud, a partir de aquella lista que la fiscal hizo pública de 214 empresas, hace una indagación de quiénes son estas empresas y, entre otras conclusiones, digo entre otras porque son muchas más las conclusiones interesantes a las cuales usted puede acceder al revisar el documento, se encuentra que en el año 2014 continuó la asignación fraudulenta de divisas que venía ya del 2013. Ese es uno de los principales hallazgos de Luis Enrique Gabasud en este informe ahora de agosto del 2014. Así es, esta lista además fue un estudio pormenorizado en donde se cruzaron no solamente los propietarios de las empresas
nacionales y transnacionales que obtenían mayor cantidad de divisas, sino que además se hizo un cruce entre las responsabilidades de estos directivos con bancos privados y además también con otras empresas a las cuales también se les fue adjudicada una cantidad importante de dólares. Entonces empieza a desentrañarse con apenas una pequeña muestra de 200 y tanto de empresas que empezaron a ser sancionadas por el órgano rector en relación con la asignación de divisas y se hizo público a través de la Fiscalía y empieza entonces todo un proceso de investigación. Pero previo a eso tenemos, si quiere vamos a poncharlo en el Universal, una denuncia. Antes de todo este proceso hubo denuncias, hubo voces de funcionarios públicos que empezaron a señalar cosas graves. El último de ellos, de manera pública, a finales del 2013, fue el exministro Miguel Rodríguez Interior Torres y Justicia, Miguel Rodríguez Torres, que señala que el 40% de empresas recibieron dólares oficiales eran fantasmas, o sea, el 40% de las empresas. Esto, por cierto, se unió. Que recibieron dólares, disculpa Níger, en el 2013, eso lo dice al final del 2013, el para entonces ministro de Interior, Justicia y Paz, Miguel Rodríguez Torres, de que en ese año 40% de las empresas que habían recibido asignación eran empresas que de manera fraudulenta usufructuaron estas divisas. Esto se une a una declaración del mismo Diosdado ese pocos días antes de Rodríguez Torres, que señala que el 35% de todo lo que se importaba se iba por la frontera. O sea que además no solamente había un desfalco como consecuencia de empresas fantasmas y de maletín, sino además las que importaban terminaban desviándolas del país por segundos, terceros o de primera mano para poder obtener mucho más recursos en relación con las importaciones que se desarrollaban a través del mega bachaqueo, que no es el bachaqueo de estos pequeños de estos individuos que van y llevan y compran, sino que eran grandes cargamentos porque estamos hablando del 30% de las cosas que se importan del país. De ahí se tomaron unas medidas en las fronteras y hoy no sabemos, por cierto, cómo está el asunto, pero yo que estuve en estos días por el Zulia vi que el problema está absolutamente intacto. Continuando en esta cronología retrospectiva, antes de Miguel Rodríguez Torres, esto fue entre noviembre y diciembre del 2013, el escándalo mayor, que se hizo realmente escándalo fue al mucho tiempo, es cuando en mayo del 2013 la para entonces presidenta del Banco Central de Venezuela, Edmé Betancourt, declara en un foro privado, a lo mejor pensando que no iba a tener ninguna trascendencia, declara que en el 2012, es decir, recordemos, 2012, estamos en víspera del fallecimiento del presidente Chávez, el presidente Chávez está agonizando, hay quienes saben y tienen la certeza que el presidente Chávez iba a fallecer y rasparon la olla, y dice la para entonces presidenta del Banco Central de Venezuela, en mayo del 2013, que en el 2012 se usufructuaron de manera fraudulenta, se birlaron, se robaron más de 22.000 millones de dólares de los asignados en el 2012. Pero quien primero va a asomar la noticia acerca del desfalco es el propio para entonces ministro Jorge Giordani, ministro de Planificación y Finanzas, quien en marzo del 2013 sale en una nota en el diario Últimas Noticias donde él estimaba que se habían utilizado fraudulentamente 5.000 millones de dólares. Lo importante de la declaración de Giordani no es la magnitud de la cifra, sino que él dice algo que no dice Edmé Betancourt, y es que de este desfalco participaron no solamente empresas privadas, sino también empresas públicas en este usufructo delincuencial de las divisas del sistema de control cambiario. Y producto de eso hubo una escena dantesca en la aduana en donde se abrieron containers y se mostraron los escombros que se estaban importando. Resulta ser, por cierto, que estos últimos 3 exministros que acabamos de nombrar tienen esa condición muy particular, los 3 ya son exministros. En todo caso, ya estamos cerrando, pero yo creo que lo importante de haber efectuado esta extraordinaria cronología, esta retrospectiva, que nos permite ubicar el origen de la información y los avances de investigación nacional y las otras fuentes internacionales, es el hecho de que pretender que solamente con una ley de repatriaciones nosotros vamos a poder resolver el problema de la corrupción se está equivocado. Aquí la responsabilidad mayor es de los poderes públicos y del Estado en general en función de poder generar una investigación
en donde paguen todos los responsables y en donde la investigación esté fundamentada en la participación ciudadana para poder generar la satisfacción del pueblo venezolano de hacer pagar a los verdaderos responsables de un multimillonario desfalco de la nación, que equivale a 4 años del presupuesto nacional, que equivale a 70 años del presupuesto universitario, que equivale a montos equivalentes a haber hecho todos los mundiales de fútbol, pero a precios de Brasil del 2014. Imagínense 100 años de mundial hechos en Venezuela solamente en 10 años, en 12 años, con el precio de lo sobrevaluado que estuvo, por cierto, el mundial de fútbol en Brasil, que generó además bastante polémica. En el Brasil 2014 se invirtió en nueva infraestructura deportiva 11.000 millones de dólares. Aquí se defalcaron entre 170.000 y 230.000 millones de dólares en 10 años de control de cambio. Es decir, se defalcaron alrededor del equivalente a la inversión que requieren 25 mundiales de fútbol. Auditoría pública antes que ley de repatriación de capitales. Aquí también están los capitales que se defalcaron. Vamos a indagar antes de venir populistamente a intentar una ley de repatriación de capitales que muy bien puede tener una respuesta para bloquearla, como ocurrió en 1984, cuando República Dominicana fue un paraíso financiero para los amos del Valle de Venezuela, y República Dominicana olfateando, el gobierno de República Dominicana olfateando que los gobiernos de América Latina podían perseguir, emprender la persecución contra los capitales que se alojaban en su sistema financiero, decretó una ley contra la repatriación de capitales. Ley habilitante, sí, pero con leyes revolucionarias, porque si no, entonces no tiene sentido. Auditoría pública ya. Muchísimas gracias. Entonces hemos llegado al final de este programa por el día de hoy. Nos vemos entonces el próximo martes a las 9:30 de la noche y el miércoles nos vemos también por Aporrea después de que sea colgado. Hasta la próxima semana.